Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, amigos de la Filmoteca Villaverde, en una nueva sesión. Como ya sabéis, en estas sesiones de Filmoteca Villaverde online que organiza el Ayuntamiento de Madrid a través de la Unidad de Cultura del Distrito de Villaverde. Y hoy la casualidad ha querido que programemos Aquelarre. Digo casualidad porque precisamente hoy se entregan los premios Forqué. No estaba previsto cuando se programó esta sesión. Como ya sabéis, programamos todas las semanas diversas películas, y cuando se puso el programa de hoy, pues no sabíamos que iba a ser el día de los premios Forqué, precisamente a los premios a los que está nominada la película Aquelarre, a Mejor Película, la que vamos a ver a continuación. Y que además hemos tenido la inmensa suerte de poder contar hoy con su director, con Pablo Agüero, que ya nos está acompañando. Pablo, buenas tardes y sobre todo muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Más que nada un poco por hacer una presentación breve, ¿no? Porque yo creo que la película hay que verla pues eso, hay que verla tratando de impregnarse, ¿no? con todo lo que nos cuenta la película, pero un poco a modo de introducción. Si no estoy equivocado, creo que tu inspiración para hacer la película te viene pues de un libro que te encuentras con él allá por finales de la primera década de los años 2000, en torno al 2008 o 2010, si no estoy equivocado. Y te encuentras con este libro de un medievalista, ¿no? De este autor francés que hace un estudio sobre pues las brujerías, supersticiones, etcétera, de Europa. Y me parece que, si no estoy equivocado, creo que este libro te inspira para pelear por este proyecto y hacer esta película. Sí, justamente lo que fue una revelación de ese libro. Es un libro que es un historiador muy importante de Francia, tal vez el más importante de historia de Francia, pero ese libro había caído en el olvido, había sido prohibido. Y lo que, más que tratar las supersticiones, lo que trata es justamente la persecución de la diversidad cultural y de la mujer, y cómo se fabrican supersticiones de una manera voluntarista, desde una voluntad política del poder de ese momento para perseguir a ciertos sectores, a las mujeres, a los pobres, a las personas que pensaban de otro modo. Y eso me pareció una gran actualidad y me movilizó humanamente y políticamente, más allá de lo histórico, ¿no? Y ese fue el disparador. Luego me llevó muchos años poder concretar la película realmente. Sí, me imagino que no habrá sido fácil levantar el proyecto. Además, un poco ya por último, antes de pasar a ver la película, quizá la película condensa algunas de las cosas que ya habías tratado en tu cine anterior, ¿no? Como pues la relevancia de la mujer, la propia rebeldía incluso, es decir, temas que de alguna manera tú ya tratabas en otras películas anteriores tuyas, pero que quizá en esta se condensan muchas de esas temáticas, ¿no? Sí, es lo que yo he visto y vivido desde que era niño. Yo crecí en una zona rural y en un muy pobre y con mucha desigualdad social, y he visto mucho cómo los conflictos sociales son una guerra permanente. Y me interesa especialmente el lugar de las personas más débiles en esa guerra, las que más tienen que combatir, las que tienen que ir desde más abajo, y entre ellos se dice que el proletario del hombre es la mujer. O sea, que el lugar de la mujer siempre me pareció una clave. Ahora estamos viviendo una era que intenta transformar eso, pero han sido miles de años del sometimiento de la mujer. Muy bien, pues creo que vamos a poder disfrutar mucho de una película, sobre todo una labor interesantísima la que nos propone Pablo Agüero con la reivindicación de la figura de estas mujeres, cuya figura nos ha llegado distorsionada probablemente a los días de hoy, por todo lo que nos comentaba Pablo hace un momento, ¿no? De cómo se les achacaba toda esa superstición, brujería, etcétera, cuando seguramente lo que eran, entre otras cosas, unas mujeres libres, ¿no? Y que se atrevían también a romper con ciertos estereotipos. Esto es lo que más me interesaba, dar vuelta a ese estereotipo que nos han inculcado durante tantos siglos, y ver que tal vez la superstición mayor, la más terrible, viene de arriba y no de abajo. Nos ha sido impuesta. Y ese proceso es interesante, y es interesante para una película también, para crear suspenso y un conflicto y una intriga.
Muy bien, pues nos trasladamos unos cuantos siglos atrás en este momento para iniciar la película. Al terminar, como decía, contaremos con la presencia de Pablo Agüero, con quien podremos charlar ya más detenidamente después de haber visto la película. Son en este momento las 6:05, la película dura 90 minutos, con lo cual estaremos aquí de vuelta a eso de las 7:35, las 19:35, justo nada más finalizar, y charlaremos con Pablo. Muchas gracias de nuevo a todos por estar aquí y que disfrutéis de la película. Luego nos vemos, Pablo. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes de nuevo. Volvemos después de haber tenido el visionado de la película Aquelarre. Como hablábamos en el inicio, tenemos con nosotros a Pablo Agüero, director de esta película, que ha tenido la amabilidad y la gentileza de hacernos un huequecito para estar esta tarde con nosotros aquí en la Filmoteca Villaverde, organizada por el Ayuntamiento de Madrid. Y Pablo, muy buenas tardes de nuevo. Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Gracias. Bueno, Pablo, te comentaba yo ahora con Pablo antes de entrar en directo, ¿no? Mientras estábamos preparando la imagen. Yo ya había visto la película, la he vuelto a ver ahora para, bueno, pues preparar un poco la charla con Pablo. Le decía a Pablo que es de estas películas que te permiten cada visionado nuevo que haces extraer más información, ¿no? Es una película, Pablo, con distintas capas en las que el espectador puede ir buceando, extrayendo distinta información y que afortunadamente vas descubriendo cosas nuevas cada vez que la ves, ¿no? Y eso te hace además que la película te vaya gustando cada vez más en las distintas veces que la ves, ¿no? Es una película que va ganando porque es una película que contiene tanta información, tantas cosas que nunca te agotas de verla, ¿no? Y yo creo que eso es una de las grandes una de las grandes virtudes, ¿no? de esta propuesta, de este trabajo tuyo, y que a mí, desde luego, como espectador, ya te digo, en estos visionados que he ido haciendo sucesivos, cada vez me ha ido atrapando más por esas distintas capas. No sé si desde primera perspectiva tuya de guión ya trabajas con esa intención de tener como distintas capas, ¿no? Distintos niveles de información de la película para ir atrapando al espectador. Yo trabajo como voy peinando la historia una y otra vez y agregando niveles de lectura, porque, bueno, la prioridad es atrapar al espectador en un primer visionado, pero también me gusta proponer algo que sea denso y que con el tiempo pueda ir decantando en la mente de la persona. Hay películas que vemos que son muy eficaces, nos divierten mucho y hay algo como bidimensional. Lo que vimos es lo que hay. Y hay otras películas que tienen otra carga, otros niveles de lectura, no solo de lo que hay en la imagen y en el sonido, sino todos los significados y la carga cruzada de información y de interpretación que tienes en cada escena. Entonces, tanto desde lo narrativo como desde lo estético, como incluso desde el tono, como las escenas que las puedes ver desde el punto de vista cómico o dramático, o a veces no sabes muy bien cómo tomarlas, entonces las puedes volver a ver e interpretarlas de otro modo. Me parece muy importante dar esa riqueza. Es como si yo fuera cocinero y hago un plato que, además de ser delicioso para comer, va a ser nutritivo y te va a aportar algo al cuerpo, ¿no? Es tratar de dar más, de dar lo más posible. Pues siempre es un privilegio poder hacer una película. Es tan difícil escribirla, reunir el financiamiento, tanta gente trabaja, que para mí es un momento privilegiado en el que hay que tratar de darlo todo y un máximo de niveles de lectura posible. posible. Precisamente por eso te quería preguntar, ¿no? Algo que acabas de mencionar ahora mismo, y es la dificultad de llevar adelante un proyecto por todo lo que conlleva, ¿no? Desde la financiación, reunir a todo el equipo, distintas versiones de guión, etcétera. Comentábamos al inicio que allá por el 2008 leíste este libro y la película pues, se estrena a finales del año 2020 aquí en España, lo que supone pues, algo más de 10 años, ¿no? En todo este proceso. No sé si nos podías contar un poco precisamente cómo ha sido ese proceso, ¿no? Desde que tú sientes la motivación de contar esta historia hasta que realmente ya esto se convierte en una realidad y terminas la película. ¿Cuál ha sido ese proceso? Imagino que no habrá sido un proceso fácil,
a todos los niveles. Me imagino que no solamente en cuestión de financiación, sino también de documentación. La película respira por todos los lados un trabajo ingente, me imagino, de documentación y de investigación de cómo era aquella época y de lo que ocurría, ¿no? Sí, fue el proceso largo también porque mi punto de partida tal vez fue demasiado conceptual o es algo que me intriga en lo cotidiano es cómo llegamos a admitir la mayor parte de la población mundial que hay un Dios y hay un hombre que fue crucificado, murió, luego resucitó, pero que es hijo de una pero que ahora se encuentra presente en cada hostia que nos pagamos, está todo su cuerpo contenido adentro. Digo, eso y de todas las otras religiones que tienen un discurso extremadamente complejo y completamente inverosímil, que hoy en día parecería un discurso completamente delirante. Alguien lo metería en un hospital psiquiátrico si contara una historia así. Y está admitido, la mayor parte de la población mundial, aún hoy en día, admite esa narración como real, más o menos real, pero sigue siendo una gran mayoría, a pesar de lo que pensamos de que hemos avanzado hacia el racionalismo. Y digo, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde nos viene? Porque se dice que la gente tiene tendencia natural a creer, y yo digo, tendremos tendencia natural a creer algo tan sobrecargado y rebuscado, y eso me dieron ganas de investigar históricamente los fundamentos de la fe, pero de cómo se le inculca al pueblo esa construcción que desde mi punto de vista, al menos, respetando la fe de cada uno, es una construcción de una mega superstición, mucho más grande que cualquier superstición local, es como una cosmogonía gigantesca. Y digo, ¿cómo puede ser que en algún momento llegue a admitirse por todo el mundo? Y entonces empiezo a ver el proceso, investigué mucho la historia, desde la evangelización primera hasta el momento que la evangelización toma el Imperio Romano, el Imperio Romano empieza a imponer esa religión en toda Europa, porque Europa no era cristiana, obviamente, y luego vienen las guerras de religión, hay masacres, desaparecen ciertos pueblos. En algún momento mi historia yo la había situado ahí, en los cátaros, en Francia, que eran como una visión alternativa al cristianismo y los hicieron desaparecer a todos, los masacraron para imponer una visión única. Pero me resultaba problemático porque eran cristianos contra cristianos, dos visiones distintas, se parecía a lo de los protestantes. Entonces seguí buscando y llegué a la casa de brujas. Y la casa de brujas es como la última etapa, ¿no? Primero se evangelizó, los que no quisieron aceptar eso se los masacró, y luego, cuando se logró imponer la religión globalmente como sistema de poder en toda Europa, se empezó a buscar individualmente a todas las personas que de alguna manera no correspondían al dogma, ¿no? Y se empezaron a hacer persecuciones, como las persecuciones políticas que se hacen en cualquier dictadura, venían manuales de persecución, de interrogatorio, de tortura, llamaban a la gente a denunciar unos a otros, y se usaban argumentos como el de la brujería. Pero cuando lees los textos de Inquisición originales, te das cuenta que la intención es clara, llaman a educar al pueblo por el terror, por ejemplo, eso se dice explícitamente. Hay que terrorizar al pueblo para educarlo, en realidad, para educarlo en un modo de pensamiento único. Y me parece muy importante ver retrospectivamente eso, cómo nos educaron por el terror generaciones y generaciones y generaciones, haciendo desaparecer a personas que actuaban o pensaban diferente y borrando toda memoria de esas personas. Se quemaban sus cuerpos, se expropiaban las casas, se quemaban hasta las transcripciones de los procesos, para que no haya memoria de que existió gente que pensaba de otro modo o que actuaba de otro modo. Entonces me parecía muy importante hacer una película para decir, esta gente vivió, existió y fue diferente, y la manipularon de tal modo para hacerle eso es lo más loco, que estas mujeres confesaban cosas que no pueden ser reales, y las confesaban ellas. ¿Cómo llegaban a confesar? Y confesaban a veces cosas que ni siquiera sabían, es decir, en sus confesiones del sábado de las brujas y todo, hay elementos de mitología griega que una niña, una campesina del País Vasco no puede saber. En realidad es el juez, en la manera de interrogar, que sin darse cuenta seguramente le está sugiriendo las respuestas. Entonces es una dialéctica de manipulación que me parece apasionante, porque estás construyendo el pensamiento de una persona, estás fabricando una bruja para luego arrestarla, en cierto sentido. Es como cuando ahora hay casos así de policías de cuando quieren buscar a un terrorista y a veces provocan a alguien. En Estados Unidos hay un debate sobre eso, provocan a alguien a cometer un acto terrorista
en realidad la policía escondida, y cuando está por hacerlo lo arrestan, y dice que es la prevención del terrorismo. Esa dialéctica me fascina, porque estamos construyendo lo que queremos destruir, ¿no? Y bueno, todo ese proceso de pensamiento que es conceptual, pero que parte de cosas que yo veo en la vida cotidiana, me fue llevando a esa búsqueda, me fue llevando a distintos periodos históricos y a preguntarme cuál era el más representativo para tratar el tema que yo quería tratar. Entonces, eso me llevó también muchísima más investigación que si yo hubiese visto un libro, una ficción, y digo, lo adapto y esta es la historia y listo. Era una reflexión, había una intención política, artística, que existía antes de la película. Yo hice la película para desarrollar esa intención. Entonces sí, tuve que investigar muchísimo, me armé toda una biblioteca de la época. No tanto para la reconstitución, porque yo busco cierta universalidad, no busco esa cosa pesada de las películas de época, aunque que haces paneos para mostrar todos los trajes que fabricaste y los decorados y una supuesta verdad histórica de la cual no hay ninguna garantía que sea verdadera, que son como imitaciones de unas películas a otras, en realidad, porque nadie vivió en el siglo XVII para ver cómo hablaba la gente, cómo se movía, no hay registro de esas cosas más sutiles. Era más para comprender los movimientos históricos, comprender, me di cuenta que casi todas las películas y los libros que tenemos sobre el tema de la brujería reproducen el discurso de los inquisidores, diciendo en el fondo sí había algunas que eran brujas y pactaban con el demonio. No las hubo nunca, si lo hubo alguna fue anecdótico, no tiene absolutamente nada que ver con la casa de brujas. La casa de brujas son unos tipos que llegan a pueblos y llaman a la gente a denunciar casos de brujería y los amenazan, si no denuncian van a ser arrestados. Entonces van creando una ficción. Bueno, ese proceso me interesó mucho y me puse luego a estudiar casos contemporáneos por el terrorismo, la pedofilia, todas esas cosas que dan mucho miedo, permiten a la justicia a veces hacer abuso de poder y meter en la cárcel gente por otras razones, en realidad. Entonces estuve investigando todo eso para que tenga una resonancia actual. Y al principio había mucho interés de productores, yo empecé en Francia, pero a todos les preocupaba que la película no tuviese suficiente resonancia contemporánea, que no le hablara al mundo de hoy. Bueno, así se me fueron cerrando puertas, yo seguí peleando, terminé por ir al País Vasco, trabajar con productores vascos, arraigarla ahí porque era donde mejor se reflejaba, de todas las historias que encontré, era que más reflejaba lo que quería decir. Y cuando ya estaba financiada la película, los movimientos como Me Too y todos los movimientos feministas que hubo hace muy pocos años, pues en realidad, por un lado, no es reciente porque el movimiento feminista viene desde el siglo XIX, pero por otro lado, esa explosión, esa moda es muy, muy reciente y me atrapó ya filmando. A tal punto que terminé la película y me acuerdo que un francés me dijo, uy, pero estás aprovechando la moda de las brujas y el feminismo, y casi le pego, porque digo, hace 10 años que estoy peleando, me están diciendo que no es suficientemente actual, y alguien me va a decir que estoy aprovechando una ola que empezó hace 2 años. Pero fue toda una lucha, financiar el cine es toda una lucha, porque el cine es intrínsecamente político, ¿no? Todo el tiempo no es como un cuadro, todo el tiempo te dicen, bueno, ¿y qué querés decir con esto? ¿Y por qué nos va a interesar hoy en día? ¿Y qué nos dice nuestra sociedad? Esas preguntas se reflejan en la búsqueda de financiamiento también. Son discusiones que se generan con quienes van a invertir o no en una película. La película, como bien decías, es una película contextualizada y ambientada en el siglo XVII, en el año 1609. Por lo tanto, no deja de ser una película histórica, pero como muy bien decías, no rodada como se suelen rodar las películas históricas, ¿no? Sin embargo, la película alcanza unas cotas estéticas elevadísimas, pero son quizá unas cotas estéticas más conceptuales que el preciosismo habitual al que nos tienen acostumbradas las películas históricas, como tú bien dices, que de repente se detienen más en la vestimenta, en la recreación de determinado tipo de ambientes, etc. Y me gustaría preguntarte si has, no sé, has recurrido, tenías, aunque bueno, normalmente las influencias no es que uno recurra a ellas, ¿no? Sino que bueno, las influencias pues están ahí, ¿no? De todo lo que uno ha visto, ha leído, etc. Pero a mí como espectador, no sé, esta película me lleva
a planteamientos estéticos que no sé si te habrán influido a ti. A mí, a lo mejor ahora me dices que no, pero a mí como espectador me lleva a ciertas películas de Dreyer, por ejemplo, o películas de Bergman, incluso a ciertos aspectos de Buñuel, incluso, ¿no? No sé si nos podías contar cuáles son tus referencias cinematográficas que dan un poco idea del nivel tan alto estético que has alcanzado en esta película. A mí me parece extraordinario, de verdad. Sí, cuando empezaste a hablar de influencias, te iba a decir no tengo, porque pensé que me ibas a hablar de Terence Mann, más lo superficialmente estético, ¿no? Pero es verdad que cuando hablas de Dreyer o de Bergman, no los volví a buscar para hacer esta película, pero son gente, hace poco volví a ver, Días de cólera, no sé cómo lo tradujeron en España, de Dreyer, es una obra maestra, o la Juana de Arco. Y hace poco volví a ver un pedazo de una peli de Bergman que no veía hace, no sé, hace 10 años que no veía una película de Bergman. Y de pronto me dio vergüenza de mí mismo de cómo me he degradado estos años mirando, no sé, Netflix o cualquier cosa. De pronto es como que tuviera los ojos cerrados y me abren los ojos. Como cuando ves un cuadro de Van Gogh o de Miguel Ángel. De pronto digo, wow, es cine. Por ahí te puede gustar una peli de él o no, o aburrirte, pero de pronto, wow, tiene una densidad, eso que dice los niveles de lectura. Pienso que ese cine me ha influido porque por la carga que tiene, más que no se trata de imitar tal estética o tal otra, pero tal vez en algo más difícil de definir, ¿no? Como gente que no sé definirlo, ¿no? Es como hay algo que te deja impregnado, ¿no? Como cuando lees ciertos libros, lees Crimen y Castigo de Dostoyevsky y salís caminando y sos Raskolnikov. O sea, hay una cosa que esos grandes autores te impregnan mentalmente. Y es lo que yo sueño con hacer. Que mi peli, que te guste o no, que te aburra, te irrite, lo que sea, pero que vayas a tu casa y te despiertes a la noche y hayas soñado con una escena. Me ha pasado eso. Soñé varias veces con esa escena, que te impregne por algún lado. Y si soñás es porque te entró de algún lado esos niveles de lectura, no intelectualmente, sino que te entró el sistema de símbolos y de estímulos que se conjugó, produjo algo en tu inconsciente, ¿no? Concretamente, estéticamente, yo no vengo del cine. Yo crecí en un pueblo, en un barrio muy pobre, sin luz eléctrica, y en un pueblo donde no había cine. Entonces mi primera relación con lo audiovisual ha sido que yo dibujaba, y yo realmente me iluminaba con vela en mi casa. Entonces la estética de esta película, por un lado yo quería salir de los clichés, porque uno tiene la idea de que la gente en la época hablaba de tal manera o se movía de tal manera. Sabemos cosas, sabemos cómo se vestía, pero no cómo hablaba o se movía. Esas cosas las hemos visto, en realidad alguna película los representó de una manera y otra película los copió y la otra película los volvió a copiar, y venimos reproduciendo clichés. Entonces yo quise romper eso y que las chicas actúen como actúa una chica de hoy en día, sin caer en anacronismo, pero sin caer en ese vicio de lo que se pretende que es la época. O como, no sé, una película de época, pone la cámara fija y me dice, alguien me dijo, la cámara se mueve mucho por una película de época. Y fue como, no habían inventado la cámara en el hombro al siglo XVII, tenían solo trípode. Es que hay como toda una cantidad de ideas preconcebidas que son completamente absurdas, porque los movimientos de cámara del siglo XVII y estéticamente traté de inspirarme en la realidad de la escena, es decir, la iluminación de vela y de fuego genera su propia estética, es el contenido que genera la estética. Yo no le impuse una estética a la película. Y si uno respeta eso, y bueno, luego hay toda una cantidad de técnicas para darle más relieve a eso, ¿no? El juego con el contraluz, el claroscuro. Pero más que de imitar un cuadro, se trata de observar qué sucede alrededor de un fuego, de la niebla, el humo, darle materia al aire, buscar ejes de cámara que son sugeridos por la realidad misma, ¿no? Yo ahí viendo las imágenes, vemos que toda la película está siempre a contraluz, o sea que la luz está siempre de frente. Pero eso es una cuestión de sensibilidad, de dar relieve a la imagen, ¿no? Pero no es es la primera película en que no compongo ningún plano desde antes. Filmé todo con 2 cámaras, muchísimas tomas sin obligar a los actores a meterse en un cuadro. Justamente lo contrario de lo que se suele hacer en las películas de época, que está todo compuesto como un cuadro. Pero paradójicamente el resultado es un poco como un cuadro también. Pablo, mira, nos llega una pregunta de un espectador.
uno de los seguidores de Filmoteca Villaverde, Matías, que te pregunta si sabes si se conservan los escritos inquisitoriales, que bueno, algunos de ellos recrean, ¿no?, algunas de las escenas de la película, y también si sabes si se procesaron hombres también, aparte de mujeres. Sí, sí se procesaron hombres, bastantes, no fue exclusivamente femenino, pero hay una gran mayoría de mujeres. Y toda la imagen de la bruja se construyó alrededor de la mujer. Pero también se juzgó y se condenó a hombres, no era una caza contra las mujeres, pero el discurso religioso es intrínsecamente misógino. Eva es la que trajo el mal al mundo, es la primera culpa, la que trae el pecado al mundo es Eva, y desde entonces se construye toda una idea de que el mal surge de la mujer. Por eso fueron mayoritarias las mujeres. Los procesos mismos los quemaban en general porque querían borrar toda memoria. Conservaron algunos que están, o fragmentos. Hay como una selección, hay mucha manipulación de la información. Esto está transcripto por gente que ya está manipulando la realidad y además eligen fragmentos. Y lo que hay bastantes, son como libros publicados por los inquisidores. El que me inspiró en esta es el juez en el que yo me inspiro, que existió y que era muy similar al personaje que pongo aquí, y del cual hay frases de él literalmente en la película. A veces algunas de las más locas son realmente del juez. Él publicó su libro. Yo leí libros que publicaron jueces de diferentes regiones de Europa, donde contaban sus juicios, ¿no? Cómo habían combatido al demonio. Y este es este que encontré es increíble, porque este juez en particular es como Shakespeare. Piensa que son contemporáneos de Shakespeare. Estamos en la época del barroco, en la época en que el mundo es percibido. Él decía, el mundo es un teatro donde el diablo actúa múltiples personajes. Esa es la percepción que tienen del mundo. Entonces sus diarios son como obras literarias, pero solo que para ellos no son metáforas, para nosotros son son ciencia ficción, y para ellos son literales, ¿no? Mira, nos pregunta una espectadora, Concha, si te llevó mucho tiempo seleccionar el casting de la película. Sí, más o menos un año, y vimos entre 800 y 1000 chicas que tenían que hablar euskera y castellano, y de esas, como alrededor de 900, hicimos varias etapas, además de casting, individuales, en grupo. Y luego tuvieron meses de entrenamiento cantando y bailando, también para crear una relación entre ellas. Así que fue un proceso muy, muy arduo. Sí. Porque además a mí me llama especialmente la atención el uso, ¿no?, que hacéis del lenguaje oral en esta película, con esa combinación entre el castellano y el euskera, que me imagino que no habrá sido nada fácil y habrá sido un trabajo muy importante por tu parte como director, y trabajarlo, ¿no?, con todo el reparto para que fluya de la manera en la que fluye en la película. Sí, es interesante porque el euskera es un delirio, están muy locos los vascos, lo digo en un sentido positivo también, pero son muy, justamente por algo conservaron su cultura, pero tienen 7 euskeras, y yo de 6 actrices que tenían hablaban 6 euskeras diferentes. Entonces desde ya, para que se hablen entre ellas y haya una coherencia, teníamos que encontrar un euskera unificado. El euskera unificado es una creación tardía. El euskera de esa época tampoco se sabe exactamente cómo era, y es muy difícil hablar en ese euskera. Entonces había que tomar un montón de decisiones conceptuales. Yo privilegié la fluidez, me acuerdo que en un momento estaba rodando y yo tenía el script, que era va verificando el guión, y que me ayuda, que también es bilingüe, y me ayudaba a verificar que estábamos hablando bien el vasco, que era correcto. Y en un momento se emocionó y me dijo que él había trabajado en muchas películas habladas en euskera y nunca había oído hablarlo así, tan susurrando, hablando rápido, fluido, como que en general se le daba como diciendo, atención, estamos hablando euskera, y pronunciarlo bien, no sé qué, les le daba una cosa decorosa y no la fluidez de cuando se habla entre amigas en secreto. Ahí me sentí, me emocionó que le emocione a él, porque yo buscaba eso. Por ejemplo, hablan rápido, ¿no? Como sin poner mucho acento en las puntuaciones. Realmente que no tenga un peso que se le da al lenguaje en las películas de época, que es muy artificioso. Yo no veo por qué las chicas en el campo del siglo XVII hablarían como en un libro. Entonces, romper eso es mucho trabajo, y requiere a veces trabajo de discutir cada palabra. Cuando yo, sin hablar el idioma, me doy cuenta que cierta palabra les suena forzada o recitada,
tengo que ir a buscar un traductor y trabajar y discutir para encontrar otra que funcione y que al mismo tiempo sea coherente con el tipo de euskera que están hablando. Eso es muy complejo, pero de eso es algo que estoy bastante contento de la película, la naturalidad que tienen ellas en la vocalización. Hay todos los aspectos de la película que a mí me gustan mucho, ¿no? Cómo están trabajados. Trabajas la fotografía con Javier Aguirre, bueno, la verdad es que es un director de fotografía ya con una serie de trabajos a sus espaldas enormes, pero da la sensación de que habéis cuidado hasta el extremo más límite, ¿no? La luz de la película, la fotografía, porque hay planos que son de una belleza, pero también de una dureza brutal, ¿no? Y esos juegos, conseguidos a través de ese trabajo de fotografía, pues no sé, yo creo que denotan que hay detrás un trabajo enorme de planteamiento previo, ¿no? De cómo va a ser la luz de esta película. Sí, pero es mucho el planteamiento previo. Es gracioso, encontré un método de trabajo que era al contrario de lo que había hecho en mis películas anteriores. En Eva no duerme había hecho coreografías muy complejas, con luces precisas, que había hasta ensayado muchas veces antes de rodaje, con cámaras. Aquí hice lo contrario. Generamos con Javier un dispositivo lumínico y de escena que, bueno, sería técnico explicarlo, pero es como crear un terreno de juegos que en sí mismo es muy expresivo y crear una serie de reglas, como decir, yo le dije a Javier, quiero cuando están en la celda, que la única fuente de luz real sea esa ventana. Es muy bruto como concepto. Y quiero que las cámaras siempre estén del otro lado de la ventana. Y con hacer eso ya tengo contraluz todo el tiempo, en contraluz brutal. Entonces genero unos juegos expresivos muy fuertes, pero extremadamente expresivos, pero al mismo tiempo reales. Es lo que pasa realmente con una persona con una ventana detrás. Bueno, yo eso lo formulo de manera simple, luego eso implica una cantidad de problemas técnicos, como por ejemplo que atrás el sol se mueve y es mejor poner un proyector, o que esa radicalidad que yo decía solo eso, bueno, si es solo eso, nos perdemos detalles. Entonces Javier instalaba unas luces muy pequeñas, muy sutiles, él traduce eso de manera técnica, lo que tiene él es como una discreción absoluta y una humildad increíble para alguien de nivel técnico que tiene, que no lo sientes, ¿no? Yo estoy tirando una idea bruta y él la está afinando y casi ni me doy cuenta. Pero entonces la idea bruta está, pero él le está dando una cantidad de matices, pero nos impusimos que no componer. Una vez me acuerdo, en un momento ensayando dijimos, esto que estamos rodando se parece a un plano de Bergman, justamente, los dos rostros, y nos pusimos a componer, nos pasamos una hora y no quedaba bien. Y dijimos, claro, esto no es esta película. Esta película hemos generado un terreno de juego, y cómo yo voy afinando los movimientos, los desplazamientos de las actrices a partir de improvisaciones y filmando con 2 cámaras, digamos, hacer un terreno de juego en que esas cosas se producen espontáneamente. Están muy preparadas anticipadamente, pero una vez que todo está ahí, es como preparar un cóctel, pusiste todos los ingredientes, sacudiste y salió, ¿no? Es muy particular como método de trabajo. A mí me pareció interesante y permite más frescuras a los actores, porque nunca tiene una marca precisa que seguir, o pueden ser libres, digamos. Pues Pablo, no te queremos robar más tiempo. Ha sido un auténtico lujo poder contar contigo este ratito. Te llamaremos más veces, seguramente, si te apetece, para charlar en otras ocasiones sobre esta película, seguro, y sobre tus próximos proyectos también. Sobre todo desearte mucha suerte para esta noche. Ojalá que te lleves el premio a Mejor Película, porque de verdad que lo mereces. Y mucha suerte en este recorrido de premios que se inician ahora, y sobre todo muchísima suerte con tus siguientes proyectos, y nada, que sigas haciendo buen cine como hasta ahora. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a ustedes, a todos. Muchas gracias.